¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México anunció una mejora en la oferta para la recompra de bonos emitidos para financiar la construcción de la terminal aérea que el gobierno de López Obrador decidió cancelar. Los esfuerzos por evitar denuncias y juicios por la cancelación del proyecto empujaron a la administración entrante a ofrecer $1,000 por cada bono y otros 10 más para quienes decidan venderlos y a quienes no quieran venderlos también, pero acepten los cambios en las condiciones de los contratos. La propuesta fue rechazada nuevamente después de la primera oferta. La calificadora Moody's decidió extender la perspectiva negativa de los bonos del nuevo aeropuerto hasta conocer los resultados de la transacción y los efectos sobre la deuda. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Adrián Garza, vicepresidente, analista senior de Moody's. Adrián, buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Samuel Cervera, Mauricio González, buenas noches. Buenas noches. Ver, buenas noches. ¿Qué pasa con una negociación de esta naturaleza, con el tema de bonos que de alguna forma pues, se tratan de cancelar y que los inversionistas estarían interesados en recibir pues, inmediatamente el dinero que dieron, pero que además en el mercado de los bonos implica también pues, el entregar pues, mayores recursos de los que originalmente se invirtieron en algo que no es muy fácil de negociar, no es llegar y presentarse y cobrar aquello que te presté y que finalmente no vas a cumplir con ello, Adrián? Claro que sí, pues es una negociación, diría, típica por las circunstancias, aunque suceden este tipo de transacciones en otras circunstancias, aquí pues definitivamente es resultado de la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto, y lo que buscan los inversionistas, los tenedores de la deuda, es pues estar en condiciones similares a las que se encontraban cuando el proyecto se iba a construir. El día de hoy ya no van a tener el beneficio de un nuevo aeropuerto con mayor capacidad que iba a generar muchos mayores flujos para servir esta deuda, ¿no? Y es un poco el estira y afloje que estamos viendo pues en este proceso. En todo caso, uno estaría pensando que se trata de una negociación en donde no solamente intervienen los tenedores de los bonos, sino todos aquellos que en ese mercado, que es un mercado bastante agresivo, pues intentan sacar una ventaja adicional. Finalmente, de lo que se trata es de pagar o regresar $6,000 millones, que es lo que se tenía, más lo que consideran son pérdidas adicionales, lo que le causaría al gobierno mexicano un problema muy serio, ¿no? Sí, la propuesta del gobierno hasta el día de hoy es comprar hasta $1,800 millones, con estos pagos también por dar el consentimiento de ajustar los contratos a la nueva realidad, que es pues, básicamente pues, no tener un nuevo aeropuerto, ¿no? Junto con otro tipo de mejoras, digamos, contractuales que tratan de compensar esto. Dicho eso, pues habrá inversionistas, que es lo que está pasando, que no estén del todo de acuerdo o que quieran más, ¿no? Y al final del día, pues tienen bajo los contratos este derecho a buscar otros mecanismos de compensación, ¿no? Adrián, de alguna manera se ha mencionado la posibilidad de que estos bonos, no este primer tramo de 1,800, sino el otro cacho, se pueda canjear hasta por bonos para Santa Lucía o por otras cosas. Eso ha tenido, pues, de alguna manera rechazo entre los inversionistas, no quieren mezclar una cosa con otro, aunque en el fondo subyace la idea de que mientras a mí me paguen, pues yo estaré conforme, ¿no? Respecto a algo que tienen en la cabeza, pues que bien a bien no se sabe. ¿Ustedes verían esa posibilidad en el corto plazo? Al día de hoy no, o sea, al día de hoy lo que se busca es dejar la estructura, digamos, de los potencialmente $4,200 millones que queden remanentes, con el flujo del TUA del aeropuerto actual, que debería de ser suficiente, y es suficiente, de acuerdo a lo que estamos analizando, para cubrir esos $4,200 millones, ¿no? Se ha comentado esta idea de incorporar flujos pues, potencialmente del TUA de Santa Lucía o de Toluca como un mecanismo de compensación, pero no es hoy la propuesta del gobierno, ¿no? Adrián, para efectos de dejarle claro al auditorio, tú eres vicepresidente de una calificadora muy conocida, Moody's. ¿Qué consecuencias podría tener que se disminuyera la calificación a los bonos del aeropuerto? ¿Qué repercusiones? ¿Afecta solo al aeropuerto, solo a los tenedores de bonos del aeropuerto? ¿Podría generar una especie de contagio, de riesgo que pusiera en peligro, digamos, la calificación de la deuda del gobierno, de la deuda de Pemex o de la CFE o alguna cosa así? ¿Cómo ven ustedes esta situación en perspectiva?
Bueno, es difícil dar digamos, una idea de cuál será la percepción en general de los inversionistas. Ahora, cuando se anunció la cancelación, hace aproximadamente mes y medio, efectivamente vimos que hubo una volatilidad muy importante, no solo de los bonos del aeropuerto, sino más generalizada, ¿no? Asociada a la incertidumbre sobre cómo se dio y la falta de un plan definido respecto a qué se iba a hacer con esta deuda, ¿no? Eso yo creo que fue el impacto más inmediato. Ahora, hacia adelante, yo creo que lo que podría ser muy grave es entrar en un conflicto muy frontal, en una disputa legal con los tenedores de los bonos. El gobierno está muy consciente que la base de inversionistas que tienen estos bonos es una base o la misma base o algo muy común de la gente que le presta o financia a Pemex, a CFE y al propio gobierno. Entonces están tratando de llegar a un acuerdo, digamos, amigable, amistoso, en donde todas las partes queden contentas, ¿no? Y ese es el gran reto. Adrián, el antecedente inmediato en términos de países latinoamericanos pues es Argentina, y el golpe que recibió el año pasado, bueno, en el transcurso del 2018, esta economía precisamente en este tipo de mercados pues ha sido enorme. Estaban un poco tratando de convencer a los mercados de algo pues que verdaderamente imposible, un control de finanzas públicas que no tenían y que hoy están sufriendo las consecuencias pues con una recesión que no solamente alcanza 2018, sino muy probablemente también 2019. México, en contraposición a eso, todavía tiene, de alguna manera, cierta estabilidad en finanzas públicas. ¿Compensa esto de alguna manera? Sí, sin duda. Yo creo que todavía estamos muy lejos de ahí. No podemos descartar que hay riesgos, ¿no? Pero todavía estamos muy lejos de ahí. Y bueno, desde el punto de vista de la calificadora, el país, el nuevo gobierno recibe el país en muy buenas condiciones desde el punto de vista de finanzas públicas y bueno, con crecimientos bajos, pero sin digamos, haber entrado en una recesión o algún problema de ese tipo. Además, pues ya se solucionó el otro gran tema que era o está en proceso de solucionarse el otro gran tema que era el Tratado de Libre Comercio. Entonces, en realidad hay una buena base, ¿no? Sin embargo, pues estas señales que no son, digamos, amigables con el mercado, que generan mucha incertidumbre, todavía está en el aire el tema del presupuesto, que bueno, ya estamos a muy poco tiempo de conocer cómo se va a ver, pues son cosas que sí prenden alarmas, ¿no? Ahora, Adrián, en el tema precisamente de presupuesto, ¿qué es lo que van a checar? Porque obviamente yo platicaba ayer con el subsecretario de Hacienda y me decía, pues no va a haber problema porque los números que aparecen ahí o que van a aparecer, pues están en línea con lo que podríamos llamar pues un modelo de equilibrio macroeconómico. Cuando uno ve la propuesta, incluso vienen ahí temas pues bastante difíciles de calcular como la reducción de IVA en la frontera o de ISR. ¿Qué es lo que le va a dar a la calificadora, en este caso a Moody's, la idea de que la presentación del presupuesto como tal es correcta o no es correcta? ¿Por dónde? ¿Es un problema nada más de ver los números que presentan o de las posibilidades reales de ejecutar? Yo creo que son ambas cosas, ¿no? O sea, primero, el punto de partida, los supuestos que estás utilizando para hacer este presupuesto, y si esos son realistas o no. Y segundo, pues también habrá que ver, efectivamente, por ejemplo, todos los recortes que se tienen contemplados, si efectivamente también son realistas, ¿no? O fáciles de implementar. Sabemos, estos días cómo ha habido este estilo y afloje con respecto a los salarios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta y bueno, y al final del día, pues el gobierno ha dicho que va a mantener la estabilidad fiscal y pues eso es lo que también queremos ver ya plasmado en papel, ¿no? Y regresando al tema de los bonos del aeropuerto, decías tú que, bueno, pues lo mejor sería que hubiera un acuerdo amistoso entre las partes, entiendas, el gobierno mexicano y los representantes de los tenedores de estos bonos que son fundamentalmente extranjeros. Yo lo que entiendo es que estos extranjeros ya se organizaron, que están en manos de súper especialistas profesionales en sacarle hasta la última gota de provecho cuando entran a este tipo de negociaciones con gobiernos que deben dinero. Y aquí la pregunta es si ustedes en la experiencia de Moody's, en otros países o en otras situaciones, existiría la posibilidad de que el gobierno mexicano les ofreció primero 90 centavos de cada dólar a los tenedores de bonos, los tenedores dijeron que no. Les ofreció 100 centavos, o sea, el gobierno mejoró su oferta y pues le dijeron que no.
¿existiría la posibilidad de que les tengan que ofrecer un premio, digamos 110 centavos, 120 centavos? O sea, que tengan no solamente que recuperen su capital, sino que tengan una ganancia extra. ¿Eso sucede en este tipo de negociaciones, según lo que ustedes hayan visto? Pues es raro, la verdad. O sea, sería extraño, pero no podemos descartar esa posibilidad. Ahora, no solo fue eso, solo aclarando, esta nueva propuesta, además de comprar a par, además de comprar a la par, ¿no? Al 100 de 100. 100 centavos por dólar. Sí. Exacto. También hizo algunas modificaciones, digamos, contractuales que dan protecciones adicionales a los inversionistas, ¿no? Por ejemplo, ya se incorporó el hecho de que si Santa Lucía, bueno, no dice específicamente Santa Lucía, pero otro aeropuerto en 70 kilómetros alrededor, incluido el aeropuerto de Toluca, empieza a capturar más tráfico de tal manera que te empiezas a disminuir tus coberturas, eso podría detonar un evento de incumplimiento, que esta era una de las preocupaciones de los inversionistas. Ahora ya no sabemos contra qué estamos, ¿no? ¿Qué aeropuertos nos van a competir? También hay una provisión en donde se van acumulando 200 millones de dólares, hasta 200 millones de dólares por año, que esos van a servir a la estructura para recomprar más deuda. En ese sentido, desapalancaría esta estructura mucho más rápido. Entonces, son varias las cosas que se ofrecen, ¿no? Que se ponen sobre la mesa, y sí existe aparentemente este grupo, ¿no? Que por cierto, no es que tenga el 50% de los 6,000 millones de dólares, sino es de una de las series. Pero para que esto funcione, tiene que haber la mayoría, aprobar la mayoría, dar el consentimiento de la mayoría de cada una de las series, y ese es el reto, ¿no? No se corre el riesgo de que pues algunos de los que hoy ya compraron esos bonos, más allá de los 1.800, o sea, los otros 4.200 millones, decidan que pues no acepto condiciones y me voy a lo que hicieron finalmente en Argentina, esto que les llaman fondos buitres, que no son más que pues inversionistas de largo plazo dispuestos a arriesgar todo para encontrar pues ganancias extraordinarias. Este es el riesgo. Seguramente ya hay, o sea, seguramente ya desde hace tal vez algunas semanas o incluso meses, ¿no? Hubo algunos inversionistas que lo vieron como un área de oportunidad desde el punto de vista financiero. Con alto riesgo. Con algún riesgo, exacto, y dispuestos también llevarlos a instancias legales, ¿no? Internacionales. Ahora, yo creo que estamos todavía lejos de eso. El gobierno lo que ha hecho es no cancelar formalmente el aeropuerto, no detener la construcción, todo para no dar elementos legales a los inversionistas de que pues, se genere un evento de incumplimiento y que entres a pues ya una discusión legal. Entonces, hasta ahorita creo que pues el gobierno está teniendo cuidado con eso, por lo que no veo que en el corto plazo se vaya a dar un conflicto de este tipo, ¿no? Dentro de los efectos indirectos, hablaba un poco Mauricio de los efectos sobre Pemex o los bonos soberanos de la deuda. Sobre la parte de infraestructura que viene para los siguientes años, pues van a ser infraestructuras que van a requerir algún tipo de financiamiento. ¿Hay algún tipo de impacto, sin duda alguna, en la tasa de interés o para el financiamiento? Está pues, en puerta ya el Tren Maya, las refinerías, una serie de cosas que el gobierno federal por sí solo no tiene los elementos necesarios y suficientes para financiarlos de golpe. ¿Cómo van a reaccionar los mercados? Yo creo que ya va a haber un costo adicional, no solo por pues un ambiente de tasas más alto, ¿no? Sino también por estos incertidumbres, estos riesgos que pues, la nueva administración trajo consigo. Los proyectos de infraestructura, en esencia, son de largo plazo, y los inversionistas que invierten en estos tienen horizontes de muy largo plazo, por lo que no quieren es que haya cada 6 años o cada determinado periodo cambios de políticas públicas que pues cambien ahora sí que las reglas del juego, ¿no? Que es un poco lo que está pasando hoy. Hablando un poco sobre lo que viene dentro de 2 días, que es el presupuesto de la Federación, las finanzas del gobierno federal más o menos ahí se han defendido, pero las que se han debilitado son las de las empresas productivas del Estado, Pemex y la CFE. ¿Qué es lo que ustedes van a ver en ese presupuesto, digamos, con lupa, pues para checar si es aceptable el riesgo financiero o si sube?
Mira, en esencia yo creo que tiene que ver con dos cosas, ¿no? O sea, por un lado está todo el ruido de la reforma energética, si se van a respetar o no los contratos, qué va a pasar con los precios, ¿no? O sea, de la electricidad, las tarifas, etcétera. Pero también el otro lado de la moneda es el apalancamiento, ¿no? Todos estos proyectos que mencionábamos, o sea, ¿quién los va a financiar, no? Estas inversiones en las hidroeléctricas, inversiones en las refinerías, Pemex y CFE, y con qué dinero, o sea, ¿se van a venir del gobierno o va a ser su propio balance? Y esto cómo impacta, digamos, la posición financiera de estas empresas. Eso es lo que todavía necesitamos tener un poquito más de claridad. Rápidamente, el tema de confianza en el país, en mercados internacionales temerosos de lo que está pasando en México. Sin duda hay incertidumbre, como lo reflejó la volatilidad que hemos estado viviendo. Dicho eso, pues sí hay que reconocer que México, comparado con la región, es uno de los países que tiene la calificación más alta, solo por debajo de Chile, igual que Perú. Entonces todavía sigue siendo un destino muy importante de inversión y esperamos que así siga, ¿no? Vamos a ver finalmente lo que sucede en los próximos días. Ahora sí que tanto presupuesto como pues la respuesta de los inversionistas será determinante para esto. Adrián Garza, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Más allá de los sueldos de los integrantes del Poder Judicial, la discusión por la ley de remuneraciones que impide a todo funcionario público ganar más que el presidente de la República, está en juego, dicen, el respeto a la autonomía de los poderes de la Unión. Así, en medio de esta discusión que se centra en las percepciones de ministros, magistrados, jueces y demás miembros del Poder Judicial y autónomos, la discusión se ha politizado a altísimos niveles. Por lo pronto, ayer se reunieron los ministros de la Corte con diputados de Morena para discutir el tema y acordaron que se aplicará esta nueva ley de remuneraciones solamente a nuevos integrantes del Poder Judicial. A ver, yo creo que aquí el tema tiene que ver específicamente con algo que pues va más allá de lo que podríamos llamar una discusión de salarios. Y es pues una confrontación del Poder Ejecutivo y del propio Legislativo con un Poder Judicial que por supuesto pues tiene excesos en algunas partes, pero que la solución del mismo se está planteando a partir de un enfrentamiento, de una confrontación, y que ahora pues tratan de reducirla en virtud de que pues hay instrumentos incluso legales a partir de los cuales los propios ministros de la Corte podrían pues entrar en un buen pleito con el Poder Legislativo y fundamentalmente con el Ejecutivo. Elaborar una ley de remuneraciones que de alguna forma choca contra otros pues procedimientos legales constitucionales, me parece que fue, pues ahora sí que demasiado rápido, demasiado espontáneo, por llamarlo así, sin preparación alguna, y a partir de esto generar esta confrontación que se da incluso con otras instancias autónomas que también son vistas pues con mucho recelo por esta administración. Es como echarte una cucharada de pinole sin agua. Y realmente cuesta trabajo pasársela de esa manera. Sin duda alguna han salido chispas. El enojo en el Poder Judicial es grande porque no solamente es la discusión de fondo sobre la autonomía o sobre los propios salarios. Hubo una campaña de denostación importante a lo largo y ancho del país que sin duda alguna tiene molesto no solamente al Poder Judicial, sino pues, a muchísima gente en el país, precisamente pues que defienden o que de alguna manera están de acuerdo con la autonomía de ciertos órganos. Se acompaña adicionalmente pues con descalificativos importantes a organismos autónomos como el propio INAI, la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en fin, una serie de ataques a organismos autónomos independientemente del salario, vuelvo a reiterar, que de alguna manera ponen sobre la mesa pues lo que se está jugando aquí, que es esta parte institucional sobre la que se ha trabajado en México durante los últimos 25 años para generar un sistema de pesos y contrapesos que es hoy lo que está en tela de juicio. Yo lo que veo, Esra, es, efectiva, es que se utiliza o el presidente López Obrador escoge muy bien las batallas que quiere pelear y pelea aquellas en las que tiene una posibilidad de triunfo importante. Y me parece que en esta ocasión,
con el asunto del Poder Judicial, pues sí, el Poder Judicial es un poder autónomo, es un contrapeso natural al Poder Ejecutivo, pero también es un hecho que los ministros de la Corte, aunque insisten que no ganan 600,000 pesos al mes y que eso es correcto, no los ganan, pero que sí ganan un sueldo muy alto. Y en contraste, el presidente López Obrador ha disminuido sus propias remuneraciones y las remuneraciones de los funcionarios de los primeros 4 o 5 niveles de gobierno. Entonces, creo que él deja muy mal parados a los jueces, porque los jueces son un poder autónomo para determinar su presupuesto. En ese sentido, los jueces se convierten en juez y parte en materia salarial, y cuando tú eres juez y parte, pues hay a veces conflicto de interés. Entonces, yo lo que veo es que es muy difícil defender frente a la opinión pública el asunto de los salarios. Tienes toda la razón cuando mencionas que la ley está mal hecha y requiere revisarse, y eso es lo que van a tener que hacer en el Congreso. Pero, y por lo tanto, digamos, la batalla legal, pues esa va a continuar algunos meses en el principio de 2019, pero la batalla política me parece que va a ser muy difícil que los jueces la puedan ganar, porque además han planteado que van a reducir que pueden reducir el presupuesto del Poder Judicial en 5,000 millones de pesos, pero que no les toquen los salarios. Entonces te da la impresión que dicen, pues vamos a cortarle al gasto porque sí sobra, pero no le toquen a los ingresos de los jueces, porque entonces eso ya afecta directamente a los ministros de la Corte. Entonces, en ese sentido, bueno, y por otro lado, es conocido que desde la época de la campaña, o sea, desde antes de la elección de julio pasado, hay un proyecto de parte del presidente López Obrador que le llama algo así como el Tribunal Supremo, que sería, no sabemos exactamente lo que es, pero que sería algo que estaría por encima de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues a mí me da la impresión de que este asunto de los salarios es una parte de una estrategia para desacreditar al Poder Judicial y después poder introducir quizá con más facilidad este proyecto del que se habla del Tribunal Supremo. Vamos a ver si eso es cierto. Eso sí sería una situación pues muy delicada, porque sí es tratar de cortar los contrapesos que existen para el Poder Ejecutivo en nuestro país. En todo caso, este tema de que son juez y parte, pues son juez y parte en todo, diputados también, y el propio presidente ellos realizan y cambian las leyes. Claro, los diputados dicen, nos vamos a bajar o nos podemos bajar el sueldo. Yo creo que esto tiene que ver más que nada con esta recomposición del régimen, lo que tú decías, Mauricio, en el sentido de que pues, el presidente de la República tiene control sobre el Ejecutivo, por supuesto, pero también sobre el Legislativo, está cerca de esta mayoría constitucional que le daría la posibilidad o mayoría... 10 diputados. 10 diputados, 10 senadores más o menos, que te darían ahí la posibilidad de mover la Constitución. Vamos a ver si lo logran o no. Está el tema de la reforma educativa que se envió también el día de ayer, o que se plantea el día de ayer, y que requiere para poder echar para atrás, pues precisamente ese tipo de mayorías. El problema es hasta dónde un régimen sin contrapesos termina por ser, por un lado, funcional y por el otro, pues, receptor de aquello que puede generar daño. Hay que recordar que pues, cualquier político al que no se le ponga institucionalmente un límite, pues se sigue de frente hasta que se por la libre. Y bueno, pues se lleva... Y nos embarra a todos. Entonces yo creo que aquí es importante establecer que más allá de la discusión sobre desacreditar o no a los propios jueces, pues hay que recordar que la clase política mexicana está tan desacreditada que es precisamente lo que fue un candidato antisistema como López Obrador, lo que le permitió finalmente obtener una victoria de esta naturaleza, ¿no? Pero si me permiten esto, nomás en un minuto comentar algo, porque creo que viene a pie. Acabamos de levantar en que hizo una encuesta de opinión pública en el fin de semana pasado, y lo que vemos es que hay un apoyo creciente sobre todas las propuestas y todos los programas y todos los planes que ha anunciado el presidente López Obrador, y en el caso no de reducir los sueldos tanto en el gobierno como en los jueces, ha aumentado, digamos, el apoyo popular del 66% que se tenía en septiembre a 78% que se registró apenas este fin de semana. Entonces la gente sí está a favor de que se reduzcan los sueldos en el gobierno. A lo mejor
no mide las consecuencias, porque él tiene consecuencias, reduce el sueldo a los funcionarios de gobierno, pues se van a trabajar a otro lado y entonces el problema es que no vas a tener gente que sepa operar el gobierno y sí se necesita. Y lo mismo sucede con el tema del Poder Judicial. Entonces, creo que ahí es donde sí se necesita un poco de cuidado por parte de la Administración Central, porque a la larga el daño, pues sí, como tú mencionas, lo pagamos todos. Existen elementos adicionales en términos de otros organismos autónomos, pues que son fundamentales para algunos, para la subsistencia macroeconómica de este país, por ejemplo, la autonomía del Banco Central y esta idea pues que hay para que se le cambie su objetivo fundamental, que es el control de la inflación, y su instrumento fundamental, que son las tasas de interés, añadirle otro tipo de objetivos como puede ser mejorar el crecimiento económico o generar mucho más empleos. En ese contexto, el contrapeso del gasto del gobierno federal o de las políticas públicas en general es precisamente la autonomía del Banco Central. Y si tú puedes de alguna manera mellar la autonomía de un poder como el judicial, híjole, lo que viene hacia adelante puede ser el Banco de México, o si no te gustan cómo están saliendo las cifras de pobreza en el país, pues la autonomía del INEGI o el propio Coneval, o vamos, eso es precisamente el punto de la autonomía, el poder decir sin ningún tipo de ambajes cuál es precisamente la posición en asuntos muy específicos del país. Quizá por eso es que uno de los temas que más así se movió fuerte el día de ayer cuando se anunció esta cancelación o proyecto de cancelación de la reforma educativa fue la posibilidad de disolver al INE, Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, como un órgano autónomo y crear otro concentrado directamente en la Secretaría de Educación Pública, otra vez lo vuelves a realizar evaluaciones de algo que tú mismo hiciste y que tú mismo controlas y que por lo tanto pues tienes un interés de que salga en una u otra línea. Yo creo que ahí sí hay que medir claramente. Por un lado, es cierto el exceso que pueden tener estos organismos autónomos de presupuestos, que habría que ver si de verdad requieren de esto, pero este tema de instancias autónomas son fundamentales, son los frenos, son los instrumentos que permiten establecer pesos y contrapesos que le den funcionalidad a una democracia que pues todavía está en riesgo. Pero no solamente pesos y contrapesos, te proveen de información muy valiosa para que tú, como gobierno federal, puedas normar la política pública. Si realmente no te empiezan a dar buena información respecto de cómo va el país, cómo van los pobres, cómo están operando los maestros, qué tanto nivel de preparación tienen, te quedas sin un los alumnos. Por eso, sin un instrumento fundamental para la propia planeación del gasto y el ejercicio público. Mauricio. No, realmente lo que creo es que en el caso del INE se ha malinterpretado, se ha enfocado esto a la evaluación del maestro y las evaluaciones que hace el INE las viene haciendo desde hace más de una década y no son sobre maestros, son sobre el aprovechamiento de los estudiantes y muchísimas otras cosas. Yo creo que ahí el INE tendrá que explicar con más claridad en los primeros meses del año entrante qué es exactamente lo que hace y qué consecuencias podría tener que el cancelen, ¿no? Así es, y que lo convierta en una instancia centralizada de la SEP. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes. Puebla, otro choque entre el gobierno de López Obrador y el Tribunal Electoral que le da el triunfo a Marta Erika Alonso y con ello pues abre otro frente de batalla. Esto es Dinero y Poder. El fin de semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de la gobernadora electa, Marta Erika Alonso, en la elección de Puebla. 4 de los 7 integrantes de la Sala Superior desecharon las impugnaciones de Morena y de Miguel Barbosa, su candidato. Bueno, pues en esta estrategia lo que se pretendía era anular la elección y con ello repetir el proceso. No se pudo, otra vez, otro órgano pues autónomo, como lo es el Tribunal Electoral, en una decisión dividida, 4-3, donde finalmente la presidenta Yanine Otalora fue la que pues inclinó la balanza para un lado, pues ratifica el triunfo y confronta a un presidente de la República que dice que el resultado no es, pues, si no válido, no es el correcto, que no se hizo lo que se tenía que hacer, pero bueno, pues hay que asumir finalmente que se trata
de una decisión de un órgano que tiene la autoridad para pues, establecer. Es el mismo tribunal que le dio el triunfo a López Obrador en la elección y que calificó todas las otras elecciones, y a partir de ello pues se establece el triunfo. El argumento era básicamente uno, ¿eh? Todos los demás los desecharon. El argumento es que se rompió la cadena de vigilancia, la cadena de lo que se llama el transporte o la vigilancia sobre los paquetes electorales, y que a partir de ahí se pudo cambiar el resultado. El tribunal mayoritariamente, 3 dijeron que era cierto eso y que por ello habría que cancelarlo, 4 lo que dicen es que esto no es suficiente, que se contó una y otra vez y pues todas daba el mismo resultado. Vamos a ver qué hace Marta Erika Alonso como gobernadora cuando tiene pues un congreso interno dentro de su estado que simplemente está controlado por Morena, con ganas, por supuesto, de no dejarla gobernar. Y un delegado que va a estar encima de ella, o superdelegado, como le quieran poner, prácticamente encima de ella todo el tiempo durante los próximos 6 años, y adicionalmente, yo te diría, muy probablemente, lo conoceremos pasado mañana, un presupuesto bastante restringido en términos de los ingresos, no solamente para el Estado de Puebla, yo te diría para las 32 entidades federativas va a ser muy complicado ejercer el poder desde cualquier gobernatura bajo condiciones muy adversas, primero precisamente de vigilancia, segundo con un poder coercitivo fundamental que es precisamente el poder presupuestal que da la Secretaría de Hacienda, y en ese contexto pues hay realmente pocos gobernadores en el país que pueden resistir un embate de esta naturaleza. La única entidad federativa que tiene recursos propios importantes es el gobierno de la Ciudad de México, y por ahí medio se pueden defender algo Nuevo León, Jalisco, pero la verdad es que la mayor parte de los gobiernos estatales, incluyendo a los de oposición al régimen actual, tienen muy poco que negociar con un gobierno federal sumamente poderoso. Bueno, creo que en el caso de Puebla, por el pacto fiscal que existe entre la Federación y los estados, Puebla recauda más dinero que le entrega al gobierno federal del que después el gobierno federal le regresa a Puebla. Me parece que hay 5 estados que están en esa situación, que son Tamaulipas, Puebla, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León. Entonces, en ese sentido, digo, no que no le vaya a faltar dinero, siempre les falta dinero a los estados, pero bueno, ahí también Puebla tiene un activo porque le está generando más recursos a la federación de los que le regresan. Pero en fin. Pues le regresarán menos todavía, muy probablemente. Bueno, no, pero no puedes hacerlo así porque es que hay una ley. Hay dos partes. Una que serían las propias participaciones que son clarísimas, transparentes. Está dado. Y la otra parte que para que entienda el auditorio, participaciones sobre los impuestos que recolecta el gobierno federal en términos de IVA, de ISR. Y esa cantidad está fija, ahí no hay problema. La otra parte es esta transferencia de recursos, en donde se les daba a los gobernadores desde las épocas, creo, de Felipe Calderón o Vicente Fox, donde pues el excedente petrolero dio riqueza a manos llenas y terminó en manos de gobernadores. Unos hicieron algo, otros no hicieron nada y otros se lo quedaron. ¿No? En esas 3 categorías yo creo que están bien. Están bien definidas. Yo lo que creo es que aquí, la verdad, Morena sienta un mal precedente, porque pues cuando ganan sí están muy sonrientes, pero cuando pierden, ¿no? Pues hacen todo lo posible por tratar de ganar. Lo que yo entiendo también es que desde un inicio, digamos, cuando se contaron los votos por primera vez, había algo así como 100,000 votos a favor o de diferencia con la ahora gobernadora Marta Erika Alonso, y que Morena protestó. Le buscaron por todos lados, alegaron que efectivamente lo único que pudieron encontrar es que en el tema de custodia o de resguardo los paquetes habían sido violados, pero ahí pues parte del problema es que para hacer el voto por voto no tuvieron que abrir los paquetes, también. Entonces ahí hay una diferencia muy tenue. Hacen el voto por voto, casilla por casilla, creo que eso es una, digamos, una situación sin precedente, y
se quedan los mismos 100,000 votos de diferencia a favor de Marta Erika Alonso. Entonces, pues ya ahí lo único que les quedaba en Morena era presionar a los ministros del Tribunal Federal Electoral. Este ministro Vargas hizo una cosa completamente inédita. Los juristas te dicen que no, pues porque publicó su proyecto de dictamen antes de discutirlo con todos los demás. Es una franca violación de la ley, o sea que también salió bastante embarrado el ministro y además perdió. Y además perdió la votación, o sea que el pobre ministro pues sí está, digamos, muy desacreditado y además adicionalmente hubo por ahí un pronunciamiento que entiendo que después se modificó, corrigió de parte del presidente López Obrador de, bueno, pues yo no voy a ir a Puebla, ¿no? En algún momento eso lo corrigió, pero de todas maneras te da la idea de que, oye, bueno, pues entonces estamos o no estamos en el juego de la democracia y se respeta o no se respeta el voto, porque si no se respeta cuando pierde Morena, pues entonces ya ese juego ya no se llama democracia, se llama otra cosa. Ahora estamos ante un escenario novedoso en donde los gobernadores están, la mayoría de ellos, bajo controles de congresos que no son afines a ellos. Lo vimos anteriormente, se dio en otras ocasiones, pero cuando esto se producía, la fuerza o la capacidad económica de los propios gobernadores les daba para, como quien dice, maicearse a los diputados. O sea, pasarlos, algunos tenían diputados de otros partidos, pero se encontraba el mecanismo adecuado, allí a base de billetes, para finalmente incorporarlos y llegaban a una negociación. En este momento, este nuevo modelo en donde Morena tiene mayoría en una buena parte de los congresos de los estados, lo que hace es transmitir directamente una línea política homogénea como en los viejos tiempos del priismo, en donde va del presidente de la República a Cámara de Diputados, Senadores, a Congresos de los Estados, para muchas cosas, entre ellas para modificaciones constitucionales, que si pasan, si consiguen lo que decíamos anteriormente, los 10 diputados y senadores que requieren para la mayoría calificada, lo logran fácilmente. Tienen 19 de 32. Así es que no tendrían ningún problema para pasarlo, salvo que gobernadores de los estados, por donde les llega el documento, para procesarlo, lo traten de esconder, pero bueno, vamos a tener allí un choque importante de poderes. En todo caso, lo que queda claro es que esta nueva relación entre el Ejecutivo y los gobernadores, lo vimos ayer en esta reunión de la CONAGO, pues por lo pronto a lo que sí le tienen miedo, más que a sus propios congresos de oposición, es al dinero que les pueden recortar y a tener que plantear, y que creo que es la única alternativa que les queda, la necesidad de empezar a recaudar internamente, porque de afuera ya no va a llegar más dinero, ¿no? Y créeme, hay mucha preocupación porque a veces se les puede ocurrir una serie de impuestos que, aunque al gobierno federal pues no les dé la mayor importancia, pueden ser muy perjudiciales para la iniciativa privada y el desarrollo de las mismas en ciertas entidades del país. Evidentemente esto tiene repercusiones no solamente sobre el crecimiento, sino sobre la propia generación de empleos. ¿Y sobre cuáles se van? Pues sobre aquellas en donde precisamente la actividad económica genera pues la mayor cantidad de recursos. Me puedo imaginar estados a los que se les recorte brutalmente el presupuesto, que tienen, por ejemplo, pues una actividad turística importante, pues ¿sobre qué se van a ir? ¿Sobre las manufacturas? Pues no, porque no les deja lana. Precisamente sobre aquel tipo de actividades que es preponderante en la región. Y es pues darse un tiro en el pie al mismo tiempo que pues contrarrestar esta falta de recursos importantísimas que van a tener no solamente el año que entra, muy probablemente durante los siguientes 6 años de manera consecutiva. Sí, aunque yo creo que también hay que reconocer que los estados han vivido, digamos, en una zona de confort fiscal por muchísimos años, porque la mayor parte de los ingresos de los estados, 75, 70, 80%, les llega de la federación sin que ellos hagan un esfuerzo propio. En algunos más, y en algunos más. Y sí hay claramente fuentes de recaudación que están totalmente oxidadas. Una, quizá la más obvia, es el impuesto predial. Sí. Entonces, bueno, como dice Ernesto, bueno, podría ser que en algunos estados se les ocurra poner impuestos a la actividad productiva, pero me parece que es mucho más sencillo que se vayan por algo que ya tienen más o menos organizado, que es el padrón, ¿no?, de los predios en las diferentes
diferentes localidades y que puedan utilizarlo de tal manera que eso les genere recursos adicionales a los estados y a los municipios también. Entonces, lo que sí es un hecho es que el gobernador y los presidentes municipales que no se pongan las pilas desde ahorita, dentro de 3 años van a estar literalmente llorando porque cada vez les va a llegar menos recursos de la federación. Eso es un hecho porque la federación no tiene tampoco recursos de sobra. Y el otro elemento que vamos a tener, y me parece que vamos a tener que sufrirlo aquí en la ciudad, es que el mecanismo de respuesta de los propios gobernadores será decirles a todos estos grupos a los cuales ya no les puede dar dinero, pues señores, váyanse a reclamar a la Ciudad de México porque yo aquí no les puedo resolver el problema. Esa es una parte, van a reducir por el tema de presupuesto recursos a muchos programas sociales, entre comillas, que beneficiaban a cierto tipo de liderazgos, y esos, cuando el gobernador les diga, pues yo ya no tengo un solo centavo, nos van a mandar a la Ciudad de México y vamos a empezar a ver el desfile de muchos de estos grupos que exigirán este tipo, pues, de prebendas a los que, pues, finalmente el gobierno mexicano jamás decidió resolverlos. Vámonos a una pausa y pues platicamos con usted. El señor Donald Trump, cada vez más cercado, cada vez más en posibilidad de ser juzgado allá en los Estados Unidos. Esto es Dinero y Poder. Durante una reunión en la Casa Blanca con los líderes demócratas, la señora Nancy Pelosi de la Cámara de Representantes y Chuck Schumer en el Senado, el presidente Trump amagó nuevamente con permitir un cierre de gobierno si no le dan presupuesto para construir su maldito muro. Bueno, la líder demócrata y futura representante allá de las mayorías en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, aseguró que hay disposición por parte de su partido para llegar a un acuerdo, pero que por supuesto muro no habla. Pues sí, es que ya están todos hasta así la progenitora del tema del muro. El señor Trump se avienta una buenísima donde dice que después de que pues, se negoció el tratado México, Estados Unidos y Canadá, que todavía no se ha aprobado en el Congreso, que ahí definitivamente ya no hay ningún problema, ya México está pagando por el muro. Bueno, la verdad es que es obvio que en esas condiciones, en las condiciones políticas en las que se encuentra, pues el señor debe estar fumando algo, porque yo supongo que ya los niveles a los que ha llegado para tener que soportar una andanada legal como la que tiene encima, en donde su abogado personal lo acusa abiertamente a él y confiesa de que para guardar sus cochinadas, pues hizo esas cosas y que las hizo bajo órdenes del presidente, cuando todos y cada uno de los que estuvieron junto con él y que están ahora ya en el banquillo de los acusados, asume claramente, uno, que le mintieron al Congreso, que le mintieron a la FBI, que participaron en estas juntas en donde se trató de manejar lo que es la injerencia rusa en la elección. Pues lo que me queda claro es que el señor Robert Mueller, el fiscal especial, está sentadito diciendo, a ver cuándo entiendes que te conviene irte antes de que este documento se haga totalmente público, y ahí lo que puede aparecer son temas mucho más graves, como cuestiones de lavado de dinero o pues el hecho de haber negociado con una potencia extranjera la participación en una elección, Mauricio. Así es, Ezra. Bueno, efectivamente yo creo que el señor Trump está sintiendo, como decimos en México, pasos en la azotea, cada vez más cerca por todas las violaciones y problemas que generó durante la campaña. Y él está haciendo lo que hace siempre, que es desviar la atención, elegir un tema o temas que son muy importantes para el ciudadano estadounidense común y corriente, y el asunto de la seguridad para ellos, no de la seguridad nacional, es de la seguridad personal, porque él ha vendido muy bien la idea de que los migrantes son una amenaza para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Por eso, desde un inicio, desde que llegó a la presidencia, decía que los mexicanos eran violadores y que todos los migrantes, ¿no? Pues
representan un peligro para el señor John Smith que vive en Texas o que vive en Nueva York. Entonces, esa idea ha permeado muy bien entre la población estadounidense y por eso yo entiendo o interpreto esta situación de Trump de tratar de desviar la atención en algo que sí le interesa al electorado estadounidense. Por supuesto que él inventa cosas, o sea, el Tratado de Libre Comercio finalmente acordado con el gobierno de Trump no le genera absolutamente ningún beneficio al gobierno estadounidense que le permita financiar el muro, por un lado, y mucho menos que permita decir que los mexicanos indirectamente lo estamos pagando. Eso no tiene absolutamente ningún fundamento. Entonces, esa es una mentira del tamaño del mundo, pero él así se las gasta. O sea, lo que quiere es hacer ruido, amenazó con cerrar el gobierno si los demócratas no le dan el dinero para construir el muro, y yo creo que no es tanto el muro en sí mismo, sino es simplemente desviar la atención y quitarse los reflectores porque los tiene muy calientes y muy cerca encima por los problemas que tuvo en la campaña con los rusos y demás, ¿no? Trump es terco pero necio hasta con su propia testarudez, o sea, la verdad ya no hay mucho para dónde hacerse. Hay prácticamente todo el mundo lo dice, ya todos los elementos necesarios y suficientes para fincarle responsabilidad. Yo creo que efectivamente están esperando que alguien cercano le diga, señor, de veras hay que renunciar antes de acabar en la cárcel, porque si efectivamente no es reelecto, seguramente va a acabar en la cárcel con toda la evidencia que tienen ya puesta sobre la mesa. En enero se va, pues ahora sí que el último de los mohicanos, Kelly, alguien que podría haber todavía puesto algún tipo de sensatez sobre la mesa. Con él son más de 45 funcionarios que han desfilado en solamente 18 meses, un poquito más, 19 meses de que empezó a salir el primero, y sin duda alguna todos y cada uno de los que han salido de la Casa Blanca o corridos o por piernas, renunciando, pues dicen y relatan cosas verdaderamente inverosímiles. El daño que se le está haciendo a Estados Unidos como primera potencia mundial, no solamente en términos de el desprestigio de su propio sistema, la pugna brutal entre demócratas y republicanos, el daño al propio partido republicano es monstruoso. Yo no sé cómo van a acabar para la siguiente elección, sino desde el punto de vista macroeconómico, esta barbaridad de inyección de dinero del déficit público de Estados Unidos para el año que entra, muy probablemente les cueste hasta una recesión. Ernesto, Mauricio, esto es quizá la parte pues, más difícil. El tema político, ahí está, se va desgastando, los medios de comunicación encima de él, pero ya empezamos a ver que lo que fue el gran crecimiento de la Bolsa de Valores en Estados Unidos durante el año, por precisamente la inyección de estos recursos, se empieza a desaparecer y empiezan a aparecer estos indicadores claros de que cuidado, porque esto se puede caer, podemos llegar a una recesión mucho antes de lo que originalmente se planteaba. No sabemos cuándo, pero por lo pronto ya los que manejan grandes capitales están apostando por un crecimiento mucho menor de la Unión Americana. Así es, Rey, eso es lo que explica en buena medida las caídas de la bolsa de Estados Unidos en las últimas semanas, adicionalmente al tema, ¿no?, de la posible guerra comercial con China. Pero son las dos cosas, son los dos efectos y es correcto. Mira, lo que pasa es que es una situación muy extraña porque si tú ves todos los indicadores económicos de los Estados Unidos siguen en ascenso. El crecimiento del PIB va a ser del 2.9%, cosa inédita o muy alta en Estados Unidos. El empleo sigue creciendo, los salarios van razonablemente bien. La inflación está desde que empezó este año en niveles de 2% anual, lo que es señal de que hay demanda de bienes y servicios. Y bueno, me podría seguir, pero todavía no hay evidencia. La única evidencia que hay es que los bonos del Tesoro a plazo de 10 años han hecho un movimiento extraño, como que se han reducido en comparación con los bonos del Tesoro a plazo de 2 años. Y hay análisis estadísticos desde 1980, digamos, hasta la fecha, que cada vez que eso ha sucedido,
a los poquitos meses viene una recesión, y eso sí ya está sucediendo. Entonces eso es lo que trae nerviosísimos a los inversionistas financieros, pero la verdad es que todavía evidencia de desaceleración no hay, pero sí existe el riesgo, y yo no quisiera imaginarme qué tipo de reacción puede generar en el presidente Trump una economía que se desacelera con velocidad y que al mismo tiempo crece el escándalo político en donde lo inculpa, ¿no?, por todas las acciones indebidas que hizo durante la campaña. Entonces, ahí, ¿qué puede hacer este amigo? No lo sé. Yo creo que lo que sí sería muy importante, y eso ayuda, digamos, su actitud aguerrida, es que siga él presionando a los demócratas para que los demócratas aprueben el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, porque si llegado el momento se desacelera la economía, eso sí no nos va a ayudar en absoluto si no está aprobado el tratado. Y la semana que entra la Reserva Federal, con todo y todo, le va a subir un cuarto de punto. Es muy probable, ya lo descuentan así prácticamente el 90% de los analistas, Ezra. Hay un elemento adicional de preocupación en la crisis de 2007-2008 brutal en los Estados Unidos. En muy buena parte, el gran culpable ante la subida de las tasas de interés fue el sobreendeudamiento de familias. Estaban en un nivel de endeudamiento brutal. Hoy no tienen ese problema. La verdad es que durante los últimos 10 años han pagado sus deudas o han inclusive ahorrado las familias norteamericanas, pero no las empresas. Las empresas tienen hoy el nivel más alto de deuda histórico en los Estados Unidos, y ahí podría venir un problema bastante serio, especialmente vinculado con lo que hemos visto en la bolsa durante las últimas semanas. Mauricio. Bueno, efectivamente, y eso podría acentuar el problema de la desaceleración, porque cuando los bancos entran en problemas, cortan el crédito, y si tú cortas el crédito en la economía estadounidense, lo que haces es disminuir las posibilidades de demanda de bienes y servicios y de inversión productiva. Entonces eso te refuerza, digamos, la posible caída de la actividad económica. Y ahí estaría México, como decían ustedes, estaríamos metidos en un problema muy, muy serio, precisamente por una baja importante en el consumo en los Estados Unidos. Así es, y bueno, hay que recordar, lo hemos dicho aquí muchas veces, el consumo privado y las exportaciones en México son los motores de crecimiento. Si se apaga el motor de la exportación, pues agárrate. Ernesto Cervera, Mauricio González, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, de nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.